Capaz que me pongo un poco brasileño y digo que el orden es progreso, pero sin duda es que para la actividad del emprendedor el orden es vital. Y el orden muchas veces se traduce en un buen relacionamiento con mis socios, con mis proveedores y con mis empleados. Hola, soy Andrea Solari y te doy la bienvenida a Onda Emprendedora, un podcast sobre cómo desarrollar, gestionar y escalar un emprendimiento en Uruguay. Onda Emprendedora es una iniciativa del Centro Ítaca de la Universidad Católica, de la Fundación Julio Ricaldoni de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República y de Initium, Centro de Liderazgo, Emprendimientos e Innovación de la Universidad de Montevideo. Onda Emprendedora es posible gracias al apoyo de ANDE, la Agencia Nacional de Desarrollo de Uruguay. Sociedades, contratos, obligaciones, responsabilidades, propiedad intelectual. Todas estas palabras nos dan un poco de miedo y pueden ser una barrera a la hora de emprender. Pero al mismo tiempo, estos conceptos del mundo del derecho están allí para ayudar y proteger a las personas emprendedoras. En este episodio le vamos a sacar el miedo a hablar de asuntos legales y jurídicos. Y es por eso que invitamos al doctor Guillermo Rodríguez a conversar sobre estos temas. Guillermo es abogado, egresado de la Universidad de la República y con una maestría en Propiedad Intelectual e Innovación por la Escuela de Derecho de la Universidad de California. Además de ser abogado, Guillermo es emprendedor y cofundador de 2 empresas. Soy Mediatización Deportiva, que es la primera plataforma de digitalización del deporte amateur, y Crowdar, que es una mini bolsa de valores para startups de América Latina respaldada por el Banco Central del Uruguay. Hola Guille, ¿cómo estás? Bueno, gracias por hacerte un rato y acompañarnos en este episodio de Onda Emprendedora. Antes de profundizar en otros temas, me gustaría arrancar preguntándote ¿cuáles son las opciones que hoy tienen los emprendedores para asociarse desde el punto de vista jurídico? Hola André, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Celebro esta iniciativa, de la cual además me declaro fan, porque ya la escuché varias veces. Y bueno, yendo un poco a tu pregunta, la verdad es que hoy en Uruguay tenemos varias opciones para que los emprendedores de alguna manera inicien sus actividades. A mí me gusta tomar también en consideración cuando el founder es uno solo y de alguna manera puede, por ejemplo, abrir una empresa unipersonal, que básicamente es una persona física con un root, pero que eso de alguna manera le permite empezar a tener tracción comercial y generar facturación y actividad en ese sentido. Y después, cuando estamos hablando de un equipo de emprendedores, siempre lo ideal es que cuando tenemos un equipo de más de un emprendedor, en determinado momento se hace necesario formalizar esa relación. Y para ello es vital apelar a algún tipo de sociedad. Desde algunas más simples, como puede ser, por ejemplo, la sociedad de hecho, que es una opción que muchas veces los fundadores toman cuando están arrancando, cuando están haciendo sus primeras bases. Y luego sociedades comerciales un poco más formales y elaboradas, como puede ser la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima y por último las sociedades por acciones simplificadas, que son la modalidad más nueva que tenemos en nuestro régimen. Clarísimo. Y en esta respuesta que nos dabas, nombraste nada más y nada menos que a las SAS, las Sociedades Anónimas Simplificadas, que de alguna forma hoy son la vedette del ecosistema emprendedor. ¿Por qué te parece que son tan importantes? ¿Cuáles son los beneficios que tienen las SAS frente a otras sociedades? Bueno, totalmente. Son vedette y para mí son revolucionarias. Yo creo que la ley de emprendedurismo en Uruguay generó una pequeña, gran revolución dentro de lo que es el ecosistema. Hoy en día nosotros logramos tener un tipo de sociedad bastante ágil, con una reducción de costos enorme. La verdad es que los costos de constitución se disminuyeron, los tiempos de constitución se disminuyeron asimismo, pero además le dieron a las SAS beneficios fiscales que eran más comunes en las sociedades de responsabilidad limitada, que eran otro tipo de sociedades. Buenísimo. Entonces podemos decir que las SAS son una opción más barata, más ágil y que insume menos tiempo de su creación que las viejas sociedades anónimas. Y de alguna forma, al inicio del emprendimiento, son la opción más viable o que compiten con las sociedades de hecho que nos mencionabas hace un rato, ¿no? Sí, totalmente. Ahí hay un par de cosas importantes. Las SAS
obviamente que es un tipo de sociedad que es moderna y desde el punto de vista de las posibilidades que le da a los founders, tanto como para ordenarse como para canalizar inversión, son muy, muy positivas. Y al mismo tiempo, creo que más que competir con la sociedad de hecho, es un tema de timing. Porque hay un factor importante para los emprendedores y es que cuando yo voy a hacer mi empresa tengo que tener en claro los costos tanto de constitución como de mantenimiento de la empresa. Increíble que hayas mencionado el tema de los costos. Es como que me leíste la mente, porque era una de las preguntas que tenía y sobre todo que menciones el tema de los costos de mantenimiento, porque es un tema clave y del que no estamos muy acostumbrados a hablar a la hora de emprender. Estaría buenísimo que nos cuentes un poco sobre los costos de apertura y costos de mantenimiento. Los costos de apertura, como yo mencionaba anteriormente, las SaaS lograron una reducción importante y yo incluso te diría que además por las facilidades que tiene la SaaS, termina incluso siendo una opción más económica a corto y mediano plazo que las sociedades de responsabilidad limitada. Pero la gran cuestión es cuánto a mí me sale tener la empresa abierta. Yo no sé si Rodrigo Álvarez, que lo escuchaba el otro día, creo que no lo dijo en este podcast, pero es algo que él siempre menciona mucho en su propio podcast, que es, yo tengo que saber cuánto me sale tener la empresa abierta. Es una cuestión básica. Y los emprendedores a veces con esa chispa y con esa intención de avanzar, no miden cuánto me va a salir a mí luego mensualmente tener la empresa abierta. ¿Y qué pasa si yo tengo la empresa parada porque no facturo o estoy mejorando mi producto, mi servicio y me tengo que hacer cargo de esos costos? Entonces, de alguna manera, las SaaS, por ejemplo, tienen algunos costos que en algunos casos pueden ser un poco mayores que la sociedad de hecho en cuanto a su mantenimiento. Por eso es muy importante medir el momento justo en el cual yo paso de una sociedad de hecho a formalizarme a una SaaS o a otro tipo de sociedad un poco más compleja. Bien, ya que mencionás a Rodrigo, que fue uno de nuestros invitados en otro episodio de Onda Emprendedora, no me queda más remedio que hacerte la pregunta de rigor. ¿Podemos hablar de plata en términos más concretos? ¿De cuánta plata estamos hablando cuando me decís abrir una empresa? ¿Cuál es el costo de mantener una empresa abierta? ¿Es algo que es igual para todos o es variable? ¿Se puede saber algo de esto? Bueno, sí, claro, sin intención tampoco de meterme con mis colegas en general y hablando en números redondos, yo te puedo decir que hasta antes de la entrada en vigencia de la ley de emprendedurismo y la SaaS, abrir una sociedad anónima, constituir una sociedad anónima tenía un costo base de aproximadamente $5.000. Hoy uno puede constituir una SaaS con un costo de alrededor de $1.000. Y eso es un camino incluso que no es el definitivo, porque hay espacio para mejora. El proyecto de SaaS digital, que creo que la idea a futuro es, de alguna manera, tener una plataforma donde uno, de forma remota, digital, celera y aún más económica de lo que yo acabo de mencionar, pueda en un plazo de 24 horas tener una sociedad. Eso significaría, sin dudas, una ventaja enorme para nuestro ecosistema. Bueno, te voy a llevar por otro lado ahora. Y me gustaría hablar de un tema que muchas veces los emprendedores arrancan en equipo, o en otros casos arrancan solos y después suman a más gente al equipo. Y la pregunta es, ¿cuál es el momento en el que las personas emprendedoras tienen que decir formalicemos? Pasemos del noviazgo al matrimonio. Construyamos una sociedad anónima u otro tipo de sociedad. Bueno, sin dudas, no hay una respuesta correcta para todos los casos y hay aspectos que sin dudas también son importantes. Yo creo que la industria o la vertical sobre la cual el emprendimiento de alguna manera trabaja siempre tiene sus particularidades que afectan ese caso. En primer lugar, el momento muchas veces lo dictan los hechos más que la intención de los founders. A veces, por ejemplo, si surge la posibilidad de recibir inversión o como pasa mucho también cuando se postula a fondos de financiamiento público que exigen que de alguna manera para que se les sean otorgados los emprendedores se formalicen como empresa. Eso es muy común y es un estándar de trabajo de las agencias.
Pero volviendo al tema de la industria, sin duda que eso también afecta, porque, por ejemplo, si yo estoy en el rubro de biotecnología o si mi núcleo de proyecto es un producto de tipo alimentario o cualquier producto o servicio que esté regulado por una agencia estatal, es vital que yo de alguna manera acelere ese proceso de formalización. ¿Por qué? Porque sobre esos productos hay un control, sobre esos productos recae responsabilidad, sobre esos productos hay que hacer un montón de trámites, que para ello es necesario estar formalizado como empresa. De lo contrario, es uno del grupo que tiene que hacerse cargo y eso en definitiva genera un montón de riesgos y de inequidades que no son convenientes. Entonces, eso sin duda que hay que tenerlo en cuenta. Tal vez en otras industrias, capaz que en el software uno puede postergar esa formalización hasta que, por ejemplo, tenga un programa y una solución más desarrollada, que ahí sí también, como requiere muchas veces protección o requiere de tener un titular, es conveniente que ese titular sea la empresa, porque si el núcleo o el fuerte, el diferencial, el activo principal de mi negocio es un producto que puede ser protegido, lo ideal es que quien sea el titular de eso sea la empresa. Entonces se podría decir que el pasaje del noviazgo al matrimonio no depende tanto del equipo en sí mismo, sino que depende más de condiciones externas, como por ejemplo que nuestros productos o servicios requieran algún tipo de regulación o de control. Totalmente. Por ponerte un ejemplo, nosotros en Crowder, que es un emprendimiento que obviamente tiene una regulación muy importante a nivel de mercado y banco centralista, no podemos iniciar las actividades sin formalizarlo, porque justamente tenemos que establecer una sociedad. Y eso es algo que, bueno, es un requerimiento externo más que de la voluntad. Y lo mismo pasa cuando, como mencionaba, estás por buscando o estás por recibir inversión y se vuelve sumamente necesario para justamente hacer ingresar a un inversionista o a un grupo inversor que vos tengas una empresa y que de alguna manera puedas participarlo de ella. Y en caso de querer levantar capital, ¿hay alguna forma jurídica que sea mejor que otra? Sí, obvio, y por eso creo que las SAS de verdad son una enorme ventaja. Para hacer ingresar a un inversionista o cualquier persona o institución que quiera hacer un aporte de capital, se necesita justamente una sociedad de capital, que por ponerlo en palabras muy simples, son aquellas que permiten que exista una división entre la administración del negocio y el capital y la inversión del negocio. Es decir, eso a veces puede estar y recaer en una misma persona, y es el claro ejemplo de los founders, que son socios del negocio, pero además lo administran y lo ejecutan. Pero estas sociedades permiten que haya una división y que por lo tanto venga un tercero y invierta dinero con la esperanza de recuperarlo y de ganarlo, pero no participe directamente del negocio. Entonces, si yo soy emprendedor y tengo algún interesado en invertir, lo ideal es tener una sociedad de capital y para ello las SAS justamente son una solución. Buenísimo. Hay un tema que es todo un mundo paralelo y es el de los contratos. Hay contratos con proveedores, contratos con clientes, contratos entre socios, contratos de confidencialidad. Contanos, Guille, un poco sobre este mundo. ¿Qué consejo le darías a las personas emprendedoras para manejarse en el mundo de los contratos? Capaz que me pongo un poco brasileño y digo que el orden es progreso, pero sin duda es que para la actividad del emprendedor el orden es vital. Y el orden muchas veces se traduce en un buen relacionamiento con mis socios, con mis proveedores y con mis empleados. Y para ello es sin duda necesario manejar bien las relaciones contractuales. Por ejemplo, a nivel de proveedores, yo siempre digo que hay que identificar quiénes son mis proveedores vitales o cruciales y con ellos justamente hacer un enfoque y un trabajo fino en lo que es los contratos. Por ejemplo, si yo, de vuelta volviendo al mundo de biotecnología, que es un mundo que a mí de alguna manera me apasiona, y si yo tengo un producto de tipo farmacéutico o de alimentos y llega un punto de que voy a ampliar mi escala de producción,
y obviamente es muy difícil que un emprendedor arranque teniendo una planta habilitada y con todo lo que eso implica. Por lo tanto, salgo a buscar un socio, un tercerista que me ayude. ¿Cómo yo no voy a hacer un contrato con ese socio con todo lo que eso implica? Es decir, va a ser un proveedor crucial al cual yo le voy a dar información, le voy a abrir mis procesos, mi producto. Él además me va a abrir también su planta, su información. Se vuelve casi que necesario hacer un contrato. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en el software cuando, por ejemplo, los founders no son del palo tan tecnológico y de alguna manera necesitan una solución tecnológica y hay que contratar, por ejemplo, una software factory o algún developer. Entonces, ¿cómo yo no voy a hacer un contrato de desarrollo si el producto de esa actividad es justamente lo esencial de mi emprendimiento? ¿Cómo no lo voy a cuidar? Y yo lo vivo en los emprendimientos que participo, el orden y esa necesidad de tener un control de los contratos es muy importante. Gracias, Guille. Creo que acá hay varios conceptos claves que tú dijiste, como que los contratos con proveedores y con clientes nos pueden ayudar a mantenernos ordenados y estar más cerca del éxito, e incluso los contratos de desarrollo son súper importantes porque pueden hacer a la sobrevivencia de un proyecto, y esto no es menor. Entonces creo que es importante que acá los emprendedores paren la oreja y que sepan que hay que recurrir a profesionales, que estas tareas son importantes y que no hay que tomarlas a la ligera. Sí, sin dudas. Me recuerdo que Mariano acá en el podcast decía que hay que asesorarse y también doy fe de eso. Me parece que es una cuestión súper válida y que hay que levantar. Uno tiene que hacer lo que sabe hacer y enfocarse en eso. Si el emprendimiento es como mi hijo, yo quiero que lo atienda el mejor médico, quiero que vaya a la mejor escuela posible, y esto es lo mismo. Hay que procurar de alguna manera asesorarse con profesionales, con contadores, con abogados, escribanos, ingenieros y así con las necesidades. Bueno, y ahora, aprovechando tu especialización, hablemos un poco sobre la propiedad intelectual. Como bien sabés, Guille, esta es una expresión que asusta mucho a nuestro ecosistema, pero que está presente y que es ineludible en todo emprendimiento que tiene que ver con la innovación y el conocimiento. ¿Cómo hacemos para sacarle el miedo a la propiedad intelectual? Por lo que hay que arrancar es desmitificar eso de que la idea tiene protección, de que la idea es súper secreta y que yo no se la debo contar a nadie porque me la van a robar y me voy a quedar sin emprendimiento. Creo que tanto tú como yo y todos los que estamos en el ecosistema más de una vez hemos charlado con emprendedores que arrancan con esa frase y decís, uy, no, tengo que sacar esto de alguna manera de ese concepto. Las ideas no solo no son protegibles, sino que están en el aire y seguramente alguno de todos nosotros tuvo alguna idea millonaria que hoy incluso es alguna startup o algún unicornio o alguna empresa muy reconocida, pero las ideas no valen nada hasta que yo las aplico, hasta que yo las ejecuto, hasta que yo armo un equipo y una solución y tengo de alguna manera un activo que puede ser protegido por algún instrumento de propiedad intelectual y recién ahí puedo de alguna manera estar hablando de algo protegible. Además, me parece re importante destacar que es justamente el proceso de comunicación con pares y con ecosistema en general que uno fortalece justamente y mejora la idea y el emprendimiento. Clarísimo. ¿Y cómo hacer para que yo, emprendedora, pueda proteger mi proyecto usando herramientas o instrumentos de la propiedad intelectual? La propiedad intelectual engloba muchísimos conceptos y muchísimos instrumentos y hay de lo más variado porque justamente cada instrumento protege una solución o un activo diferente. Entonces a nosotros lo que nos gusta hablar es que más que enfocarse en un instrumento hay que enfocarse en una estrategia de protección que pasa primero por yo analizar mi emprendimiento y decir, bueno, ¿qué es lo que tengo yo? ¿Tengo un producto? ¿Tengo un servicio? ¿Lo estoy comercializando? ¿En qué industria estoy? Bueno, estoy en software, estoy en biotecnología,
Y bueno, y a partir de eso, poder identificar justamente si lo que yo tengo es un programa de software, y bueno, por ahí capaz que el derecho a autor va a ser el camino más indicado. Si yo capaz tengo, una solución, estoy generando una nueva actividad que de alguna manera es patentable, porque es innovadora, es útil y todos esos aspectos. O si yo estoy comercializando y por lo tanto quiero fortalecer mi marca, y ahí tengo que apelar a registrarla. Todo eso implica justamente un análisis, un estudio, y es también muchas veces necesario hacer búsquedas tecnológicas que, por ejemplo, me permitan a mí conocer qué es lo que se está haciendo a nivel mundial en relación con lo que yo estoy haciendo. Eso me va a permitir ahorrarme tiempo, ahorrarme plata y un montón de cosas que hacen justamente a un emprendimiento más saludable y más efectivo. Y de vuelta, para todo ello siempre hay que buscar apoyo, y creo que en el ecosistema hay un montón de soluciones al respecto. En resumen, podríamos decir que podemos y deberíamos empezar por hacer una búsqueda tecnológica donde podemos conocer el estado del arte de nuestro emprendimiento, de nuestro proyecto, y a partir de ahí ver si nuestro producto es realmente innovador o no, y si tiene sentido ir por una estrategia de marca o una estrategia de patente, o quizás por un registro de diseño, o quizás por todos. Como vos decías, en este tema siempre es bueno asesorarse, y también está bueno que los emprendedores sepan que pueden ir a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial a hacer estas búsquedas, que es algo sencillo, es un formulario online y que no es nada caro. La verdad que es muy accesible, y creo que es una actividad o una información que suma mucho a la hora de armar esta estrategia de protección. Bueno, para ir cerrando te hago la última pregunta, y es: ¿qué piques o qué consejos le darías a alguien que está empezando a emprender? Bueno, lo primero es que se animen. Creo que animarse es vital y hay que largarse al agua. Justamente ser emprendedor es eso, ¿no? Es tener esa chispa, es tener ese fuego que nos lleva a salir de la zona de confort y buscar lo que queremos. Pero al mismo tiempo, con esa chispa tiene que venir el orden. Y me parece que así como recomendaría animarse, recomiendo animarse de forma ordenada, de forma organizada y profesional. Le agradecemos a Guillermo Rodríguez por compartir su experiencia con la comunidad de emprendedoras y emprendedores de Uruguay. Y te agradecemos a vos por haber escuchado este episodio. Si disfrutaste este episodio, suscríbete a Onda Emprendedora en Spotify y en todas las plataformas de audio. Y compartí este episodio en tus redes sociales con el hashtag Onda Emprendedora. En nombre de todo nuestro equipo, soy Andrea Solari y me despido hasta una próxima Onda Emprendedora. Onda Emprendedora es una iniciativa de la Fundación Julio Ricaldoni de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, el Centro Ítaca de la Universidad Católica y de Initium, Centro de Liderazgo, Emprendimientos e Innovación de la Universidad de Montevideo. Onda Emprendedora cuenta con el apoyo de ANDE, Agencia Nacional de Desarrollo de Uruguay, y fue producido por La Parla Media. Música original, Nacho Villalba. Conducción, entrevistas y producción de contenidos, Josefina Maisonave, Maggie Yuria, Silvana Nalem, Ana Chiara Ortolani y Andrea Solari. La producción por La Parla Media es de Álvaro Caso y el diseño de sonido es de Conrado Hornos.